Bienvenidos de nuevo a mi canal, vuestro refugio seguro para todo lo relacionado con esas historias que nos roban el sueño, nos hacen suspirar y nos dejan pegados a la pantalla durante horas. Hoy, damas y caballeros, tenemos un vídeo jugosísimo, uno que sé que os va a encantar y que os va a dar de qué hablar durante días. Vamos a sumergirnos hasta el fondo en esas series donde la química entre los protagonistas es tan palpable, tan intensa, que nos hace cuestionar la propia realidad. Nos preguntamos si la magia que vemos en pantalla continúa incluso cuando las cámaras dejan de grabar, cuando los reflectores se apagan y los personajes vuelven a ser simplemente actores. Hoy vamos a hablar de esas series donde los rumores de romance fuera de la pantalla son casi tan adictivos como la trama misma. ¿Quién no ha pasado horas buscando fotos comprometedoras, analizando entrevistas o leyendo artículos de prensa rosa con la esperanza de descubrir si Eda y Serkan, o Sanem y Can, eran algo más que compañeros de trabajo? Prepárense para un viaje lleno de secretos, chismes jugosos y, por supuesto, mucho drama turco, de ese que nos encanta y que nos hace creer en el amor verdadero, aunque sea por un rato. Pero antes de que empecemos a desentrañar los misterios del corazón en la televisión turca, quiero invitaros a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Si os gusta este tipo de contenido, si amáis las series turcas tanto como yo, activad la campanita de notificaciones para que no os perdáis ninguno de mis próximos vídeos. Prometo que siempre tendré algo interesante que contaros, ya sean análisis profundos de las tramas, secretos de rodaje, o, por supuesto, los últimos chismes sobre los actores más guapos y talentosos de Turquía. Y no olvidéis dejar vuestros comentarios al final del vídeo. Quiero saber cuáles son vuestras parejas favoritas de la televisión turca. ¿Creéis que su amor es real, o solo pura actuación? ¿Qué series os han hecho suspirar más? ¿Qué actores creéis que tienen una química innegable? Quiero saberlo todo. Vuestros comentarios son mi gasolina, la que me impulsa a seguir creando contenido para vosotros. Así que no os cortéis y compartid vuestras opiniones. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos con el plato fuerte. Que comience el festín de chismes y romance turco. La primera serie de la que quiero hablar hoy es, sin duda, un clásico moderno, una serie que marcó un antes y un después en la forma en que se hacen comedias románticas en Turquía, Erkencikus. Esta joya televisiva, protagonizada por la talentosísima Demet Özdemir y el carismático Can Yaman, incendió las pantallas con la historia de Sanem y Can, dos almas libres que se encuentran en el caótico pero fascinante mundo de la publicidad. El género, como ya mencioné, es comedia romántica, pero con ese toque turco inconfundible que la hace tan especial, tan adictiva. Tiene drama, tiene momentos divertidísimos que te hacen reír a carcajadas, tiene paisajes impresionantes que te transportan a la mágica Estambul, y sobre todo, tiene una química entre los protagonistas que traspasaba la pantalla, que te hacía creer que estabas viendo algo real, algo auténtico. Demet Özdemir interpreta a Sanem, una joven soñadora, un espíritu libre que vive en su propio mundo de fantasía. Sanem comienza a trabajar en una agencia de publicidad por accidente y rápidamente se ve envuelta en un torbellino de situaciones inesperadas, de enredos amorosos y de desafíos profesionales. Can Yaman, por su parte, interpreta a Can, el hijo del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y un tanto misterioso que regresa a Estambul después de años viajando por el mundo para tomar las riendas del negocio familiar. Can es un hombre de mundo, un espíritu libre que busca vivir la vida al máximo. La sinopsis a simple vista puede parecer sencilla: Sanem y Can se enamoran, enfrentan obstáculos, se separan por malentendidos, se reconcilian en medio de lágrimas y promesas y vuelven a enamorarse una y otra vez. Pero la verdadera magia de Erkencikus no reside tanto en la trama en sí, sino en la conexión innegable entre Demet y Can. Su lenguaje corporal, sus miradas cómplices, sus sonrisas tímidas, la forma en que se tocaban accidentalmente, todo gritaba romance a los cuatro vientos. Los rumores sobre su relación fuera de la pantalla eran constantes, alimentados por fotos robadas, por declaraciones ambiguas y por la propia intensidad de su química en pantalla. Aunque nunca confirmaron nada oficialmente ni negaron rotundamente los rumores, muchos fans siguen creyendo, hasta el día de hoy, que su amor fue real, que la magia que veíamos en Erkencikus era un reflejo de lo que realmente sentían el uno por el otro. ¿Por qué es relevante para este vídeo? Porque la intensidad de su química es innegable y la especulación sobre su romance añade un condimento extra, una capa de misterio y fascinación que hace que la serie sea aún más adictiva. Un dato interesante sobre Erkencikus es que fue un fenómeno global.
Se transmitió en decenas de países, desde Latinoamérica hasta Europa, pasando por Asia, y catapultó a Demet y Can a la fama internacional. De la noche a la mañana, se convirtieron en estrellas globales, admirados y queridos por millones de fans en todo el mundo. Además, la serie está llena de referencias a la cultura turca, desde la música tradicional hasta la deliciosa gastronomía, lo que la convierte en una experiencia culturalmente rica, que te permite conocer un poco más sobre este fascinante país. La fotografía es espectacular, los paisajes son increíbles, la banda sonora es simplemente perfecta. De verdad, si no la habéis visto, tenéis que darle una oportunidad. Os prometo que no os arrepentiréis. Ahora pasemos a hablar de una serie que generó aún más controversia, más rumores y más expectativas, **Senkal-Kapm***. Esta comedia romántica protagonizada por la bellísima Hande Erçel y el galán Kerem Bürsin, nos cuenta la historia de Eda y Serkan, dos personas completamente opuestas que se ven obligadas por las circunstancias a fingir un compromiso para obtener lo que desean. Nuevamente el género es comedia romántica, pero con un toque más moderno, más sofisticado y más glamuroso que otras series turcas. Hande Erçel interpreta a Eda, una joven florista de origen humilde que sueña con estudiar arquitectura en el extranjero, pero que se ve obligada a abandonar sus sueños debido a una serie de infortunios. Kerem Bürsin, por su parte, interpreta a Serkan, un arquitecto exitoso, frío, calculador y obsesionado con el trabajo, que necesita fingir un compromiso para cerrar un importante negocio y mantener su reputación. La trama sigue la fórmula clásica de Enemies to Lovers. Eda y Serkan se odian a primera vista, se desprecian, se insultan y se hacen la vida imposible. Pero como suele ocurrir en las comedias románticas, poco a poco empiezan a sentir una irresistible atracción el uno por el otro. Lo que hace especial a Senkal-Kapm es la química explosiva, la conexión magnética entre Hande y Kerem. Su relación en la pantalla era tan convincente, tan real, que nadie dudaba de que estaban enamorados en la vida real. Y efectivamente, después de meses de especulación, de negaciones y de evasivas, Hande y Kerem confirmaron su relación en medio de la alegría y el entusiasmo de sus fans. Se convirtieron en la pareja del momento, la pareja más querida y seguida de Turquía, y su romance fue portada de revistas y tema de conversación en todos los programas de televisión. Su romance duró poco, lamentablemente, pero durante el tiempo que estuvieron juntos, fueron la pareja más feliz y radiante del mundo del espectáculo turco. ¿Por qué es relevante para este vídeo? Porque Senkal-Kapm es un ejemplo perfecto de cómo la química entre los actores puede traspasar la pantalla, romper la barrera de la ficción y convertirse en una relación real, en un amor de carne y hueso. Y aunque ya no estén juntos, su amor en la serie sigue siendo icónico, un símbolo de esperanza y de que, a veces, la magia de la televisión puede convertirse en realidad. Ahora aquí viene la parte jugosa. Kerem, astutamente ha atacado la respuesta de su ruptura, revelando así un secreto deseo de volver con Hande. Esto obviamente es una especulación basada en ciertas entrevistas y declaraciones que ha hecho Kerem después de la ruptura. Muchos fans interpretan sus palabras, sus gestos y sus silencios como un anhelo de reconciliación, como un deseo profundo de volver a estar con Hande, aunque él nunca lo ha confirmado directamente. ¿Será cierto? ¿Habrá una segunda oportunidad para Eda y Serkan, tanto en la ficción como en la vida real? Solo el tiempo lo dirá. Un dato curioso sobre Senkal-Kapm es que se filmó durante la pandemia de COVID-19. A pesar de las restricciones, de los protocolos de seguridad y de la incertidumbre general, el equipo de producción logró crear una serie visualmente atractiva, llena de energía positiva y capaz de transmitir alegría y esperanza en tiempos difíciles. Además, la serie fue un éxito rotundo en Latinoamérica, especialmente en España, donde Hande y Kerem se convirtieron en verdaderas estrellas, ídolos de masas que eran recibidos con multitudes en cada una de sus visitas. La siguiente serie de la que quiero hablar es Aşk Laftan Anlamaz. Esta comedia romántica, protagonizada por Hande Erçel y Burak Deniz, nos cuenta la historia de Hayat y Murat, dos jóvenes de diferentes orígenes sociales que se enamoran en el glamuroso mundo de la moda. Hande interpreta a Hayat, una joven humilde e ingenua y soñadora que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil y ayudar a su familia. Burak Deniz interpreta a Murat, el heredero de la empresa, un hombre arrogante, workaholic y obsesionado con el éxito que al principio desprecia a Hayat, la considera una intrusa y la somete a todo tipo de humillaciones. Pero como suele ocurrir en las comedias románticas,
Poco a poco se da cuenta de que Hayat es mucho más de lo que aparenta, y termina enamorándose de su encanto, de su honestidad y de su espíritu libre. La trama es un cliché, sí, pero la química entre Hande y Burak es lo que hace que esta serie sea tan adictiva, tan irresistible. Su relación en la pantalla es divertida, apasionada, llena de altibajos y de momentos inolvidables. Aunque nunca hubo rumores de romance entre ellos fuera de la pantalla, muchos fans creían que había algo más que amistad, que la química que veían en la serie era un reflejo de una conexión real. ¿Por qué es relevante para este vídeo? Porque Aşk Laftan Anlamaz demuestra que no siempre es necesario que haya un romance real para que la química entre los actores sea creíble, cautivadora y capaz de enganchar al público. Un dato interesante sobre Aşk Laftan Anlamaz es que fue la primera serie en la que Hande Erçel alcanzó la fama internacional. Su personaje de Hayat la convirtió en una de las actrices más populares de Turquía y la abrió las puertas a otros proyectos importantes, consolidando su carrera y convirtiéndola en una de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Además, la serie tiene una banda sonora preciosa, con canciones que te transportan a los paisajes románticos de Estambul y que te hacen suspirar de amor. Siguiendo con este apasionante viaje de series turcas donde el amor parece trascender la pantalla, no podemos dejar de mencionar **Karasevda**. Aunque esta es más un drama romántico que una comedia, la química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül es innegable y contribuyó enormemente al éxito arrollador de la serie. Burak Özçivit interpreta a Kemal, un joven ingeniero de clase trabajadora, inteligente y ambicioso que se enamora perdidamente de Nihan, interpretada magistralmente por Neslihan Atagül, una chica rica, hermosa y perteneciente a la alta sociedad de Estambul. Su amor es imposible desde el principio debido a las abismales diferencias sociales que los separan y a las maquinaciones de los villanos de la historia, que harán todo lo posible para impedir que estén juntos. La serie es una montaña rusa de emociones, un torbellino de pasiones desatadas. Está llena de drama, de intriga, de pasión desenfrenada y, por supuesto, de mucho sufrimiento. Pero la historia de amor entre Kemal y Nihan es tan poderosa, tan conmovedora, tan intensa que te atrapa desde el primer episodio y te mantiene en vilo hasta el final. Aunque Neslihan está casada en la vida real y no hubo rumores de romance con Burak, la química entre ellos es tan fuerte, tan palpable que muchos fans soñaban con verlos juntos, creían que la magia que desprendían en la serie era un reflejo de algo más profundo. ¿Por qué es relevante para este vídeo? Porque Karasevda es un ejemplo de cómo la actuación y la dirección pueden crear una ilusión de amor tan convincente, tan realista que te hace olvidar que estás viendo una ficción, que te sumerge por completo en la historia y te hace sentir como si estuvieras viviendo el amor y el dolor de los personajes en carne propia. Un dato curioso sobre Karasevda es que fue la primera serie turca en ganar un premio Emmy internacional en la categoría de mejor telenovela. Este prestigioso premio reconoce la calidad de la producción, la dirección, la actuación y la historia de la serie, y la sitúa entre las mejores telenovelas del mundo. Además, la serie fue un éxito rotundo en Latinoamérica, donde se transmitió con gran éxito en varios países, consolidando el fenómeno de las telenovelas turcas en la región. Finalmente, pero no menos importante, quiero mencionar **Yerde**. Esta serie es diferente a las anteriores, ya que es un thriller policíaco lleno de acción y suspense, pero la relación entre Atay Ulusoy y Aras Bulut y Nemli es tan intensa, tan compleja y tan conmovedora que merece ser mencionada en este vídeo. Atay Ulusoy interpreta a Sarp, un policía encubierto que se infiltra en la mafia para desmantelar una peligrosa organización criminal. Aras Bulut y Nemli interpreta a Mert, otro policía que también está infiltrado en la mafia, pero que trabaja para el bando contrario. Sin saberlo, Sarp y Mert son hermanos que fueron separados al nacer y que han crecido en mundos opuestos. La serie está llena de acción trepidante, de suspense constante y de giros inesperados que te mantienen al borde del asiento. Pero lo que hace especial a Yerde es la relación entre Sarp y Mert. A pesar de estar en bandos opuestos, a pesar de haber crecido separados y de tener diferentes valores, los dos hermanos sienten una conexión inexplicable, un vínculo profundo que los une y los impulsa a protegerse mutuamente, incluso a costa de sus propias vidas. Aunque no hay romance entre ellos, la química entre Atay y Aras es innegable, y su actuación es impecable, transmitiendo a la perfección la complejidad de su relación fraternal. ¿Por qué es relevante para este vídeo? Porque Yerde demuestra que la química entre los actores no siempre tiene que ser romántica para ser poderosa, conmovedora y capaz de conectar con el público.
También puede ser una conexión emocional profunda que transmite sentimientos de amor fraternal, de lealtad inquebrantable y de sacrificio extremo. Un dato interesante sobre Yerde es que está basada en la película Infernal Affairs de Hong Kong, un thriller policíaco aclamado por la crítica. La serie adapta la trama original a la cultura turca y añade nuevos elementos que la hacen aún más emocionante, más compleja y más adictiva. Además, la serie cuenta con un elenco de actores de primer nivel, una dirección impecable y una producción cuidada hasta el más mínimo detalle. Bueno, llegamos al final de este apasionante vídeo. Espero que hayáis disfrutado de este recorrido por algunas de las series turcas donde la química entre los protagonistas es tan intensa, tan real que nos hace preguntarnos si el amor trasciende la pantalla, si la magia de la televisión puede convertirse en realidad. Recordad que esto es solo mi opinión personal, y que cada uno tiene sus propias parejas favoritas de la televisión turca. Me encantaría saber cuáles son las vuestras. Así que dejadme vuestros comentarios abajo y contadme qué pensáis. ¿Creéis que el amor entre los actores es real o solo pura actuación? ¿Cuáles son vuestras series turcas favoritas? ¿Qué parejas os han hecho suspirar más? Quiero saberlo todo. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido y que os haya dejado con ganas de más. No olvidéis darle me gusta al vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos mis próximos vídeos. Hasta la próxima, amantes de las telenovelas turcas. Nos vemos pronto. Ciao.